Un ranchero dio agua a una apache herida. Al amanecer, un ejército a caballo rodeó su rancho. El sol todavía no se había levantado sobre el horizonte cuando el ranchero, don Manuel, ya estaba afuera, caminando lentamente entre los pastizales de su rancho. El aire era fresco y traía consigo el olor seco de la tierra y de la yerba temprana, recién bañada por el rocío. Los primeros rayos de luz apenas comenzaban a tocar la piel de las colinas, creando sombras largas que se movían suavemente con la brisa de la mañana. Para don Manuel, estos momentos de calma eran los más valiosos del día. Era un hombre de rutina, con la vida organizada según el sol y la tierra, y esos minutos antes del amanecer le daban la sensación de pertenecer completamente a su hogar. El rancho de don Manuel no era grande ni lujoso, pero estaba cuidado con esmero. Las cercas de madera, aunque un poco desgastadas por los años, se mantenían firmes gracias a su constante mantenimiento. Cada árbol, cada surco de tierra, cada sendero que recorría para revisar el ganado tenía un significado especial para él. Su vida había sido siempre así, simple, tranquila y llena de responsabilidades. No había tenido familia cercana, y por eso el rancho y sus animales eran su mundo. Hablaba con ellos, los cuidaba, y ellos, de alguna manera, le devolvían compañía y consuelo. Esa mañana, sin embargo, algo era distinto. Mientras caminaba revisando los cercos y asegurándose de que los animales tuvieran suficiente agua y alimento, don Manuel notó un movimiento extraño cerca del arroyo que atravesaba su propiedad. El sonido del agua corriendo sobre las piedras era constante, relajante, pero ahora había algo más, un ligero crujido, como si alguien o algo caminara cuidadosamente entre los arbustos. Al principio pensó que podía ser algún animal del bosque, tal vez un ciervo buscando agua, pero algo en la manera en que se movía le hizo detenerse. Con cautela, se acercó al arroyo, apoyando sus manos en la pala que siempre llevaba consigo, no por temor, sino por costumbre. Entonces la vio. Una figura humana, recostada entre los arbustos, débil y agotada, como si hubiera recorrido una larga distancia. Era una mujer. Su ropa estaba sucia y rasgada, y su cabello enmarañado cubría parcialmente su rostro. Parecía tener fiebre, y su respiración era irregular, pero aún podía percibirse un brillo de vida en sus ojos, aunque débil. Don Manuel sintió un golpe de sorpresa y, al mismo tiempo, de compasión. No sabía quién era ni de dónde venía, pero no podía ignorarla. «Hola, ¿estás bien?», preguntó, con voz suave, para no asustarla. La mujer movió apenas la cabeza, con dificultad, mostrando que había escuchado, pero no podía responder. Don Manuel entendió que necesitaba ayuda inmediata. Recordó los conocimientos básicos de primeros auxilios que había aprendido de joven y, sin dudarlo, decidió actuar. Con cuidado, la levantó y la llevó al cobertizo que tenía cerca del arroyo, un lugar donde podía ofrecerle refugio y seguridad. Allí, la sentó sobre una manta limpia y buscó agua en la cantimplora. «Toma, necesitas hidratarte», dijo, ofreciéndole un poco de agua. «Despacio, no más de a sorbos». La mujer aceptó el agua con manos temblorosas, y aunque no pudo hablar, sus ojos transmitían gratitud. Don Manuel se quedó observándola, tratando de entender qué podía haberle pasado. No conocía su historia ni su origen, pero sabía que debía cuidarla hasta que se recuperara lo suficiente para hablar. Durante esos primeros momentos, se dio cuenta de que su vida tranquila y organizada estaba a punto de cambiar, aunque aún no podía imaginar cómo. Mientras ella descansaba, don Manuel comenzó a preparar un lugar más cómodo dentro del rancho. Movió algunas mantas, puso cojines sobre el suelo y encendió una pequeña lámpara de aceite para iluminar la estancia sin perturbar demasiado el descanso de la mujer. Cada movimiento suyo era cuidadoso, como si temiera que cualquier acción brusca pudiera empeorar su estado. Había algo en la fragilidad de aquella visitante que despertaba en él un instinto protector, algo que no había sentido en años. El sol comenzó a elevarse lentamente, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados, mientras los pájaros empezaban a cantar desde los árboles cercanos. Don Manuel miró hacia la ventana, observando cómo la luz de la mañana se filtraba entre las cortinas y caía sobre la mujer. Había algo casi poético en aquel instante, la combinación de luz, aire fresco y la sensación de estar haciendo algo importante por alguien más. No era solo un acto de bondad, era un recordatorio de que la vida, incluso en sus momentos más difíciles, podía traer encuentros inesperados y oportunidades para mostrar humanidad. A medida que pasaban las horas, la mujer comenzó a recuperar algo de fuerza.
Su respiración se estabilizó y logró abrir los ojos con mayor claridad. Aunque aún no podía hablar, sus gestos mostraban que confiaba en don Manuel. Él, por su parte, se sentía cada vez más involucrado en su cuidado. Traía agua regularmente, preparaba pequeñas comidas simples y se aseguraba de que estuviera cómoda. Cada acción, por mínima que pareciera, era un paso hacia una recuperación que no solo beneficiaba a la mujer, sino que también le daba a él un propósito renovado. Durante ese tiempo, don Manuel reflexionó sobre la situación que los rodeaba. Sabía que ayudar a alguien desconocido podía traer complicaciones, especialmente en una región donde las tensiones entre grupos distintos eran comunes. Sin embargo, la humanidad que sentía en aquel momento superaba cualquier temor. Comprendió que a veces, hacer lo correcto significaba enfrentar incertidumbre y riesgos, pero también sabía que no podía ignorar la necesidad de otra persona, especialmente cuando estaba a su alcance brindar ayuda. Al mediodía, la mujer logró murmurar unas palabras entrecortadas. Don Manuel se inclinó para escuchar mejor, acercándose con paciencia. Aunque apenas podía entenderla, quedó claro que ella estaba agradecida y que su presencia en el rancho no era simplemente casual. Sus ojos, llenos de una mezcla de cansancio y determinación, le contaban una historia que aún estaba por descubrir. Don Manuel sintió una mezcla de curiosidad y responsabilidad. No sabía quién era ni qué circunstancias la habían llevado hasta allí, pero estaba decidido a asegurarse de que estuviera bien. El resto del día transcurrió en un silencio cómodo, interrumpido solo por pequeñas conversaciones y sonidos del rancho, el canto de los pájaros, el mugido de los animales, el viento moviendo las hojas de los árboles. Don Manuel no podía evitar mirar a la mujer de vez en cuando, preguntándose cómo había llegado a su rancho y qué historia tenía. Cada gesto, cada respiración, cada mirada parecía contar un capítulo de su vida que él aún no conocía. Al caer la tarde, mientras el cielo se teñía de tonos más suaves y el calor del día comenzaba a disminuir, don Manuel preparó un pequeño lugar para que la mujer descansara mejor durante la noche. Trajo una manta adicional y se aseguró de que el cobertizo estuviera lo más cómodo posible. Se sentó cerca, observando cómo se acomodaba, y sintió una extraña mezcla de cansancio y satisfacción. Sabía que el camino por delante aún era incierto, pero también sabía que había tomado la decisión correcta. Esa primera noche, mientras el rancho quedaba en silencio y solo los sonidos de la naturaleza llenaban el aire, don Manuel se dio cuenta de que su vida había cambiado. La presencia de la mujer herida no solo había traído responsabilidad y preocupación, sino también la posibilidad de una conexión humana inesperada, algo que no experimentaba desde hacía años. Y aunque no sabía qué le depararía el futuro, estaba preparado para enfrentar cualquier desafío que viniera, empezando por cuidar de alguien que necesitaba ayuda. A la mañana siguiente, el sol se alzó más alto, iluminando el rancho con su luz cálida y dorada. Don Manuel había dormido poco, pero no se sentía cansado, la sensación de responsabilidad y curiosidad por la mujer lo mantenía alerta. Se levantó temprano, como de costumbre, y se dirigió al cobertizo donde ella descansaba. Esta vez, al mirar, vio que su respiración era más regular y que sus ojos se movían con mayor claridad. Un pequeño suspiro escapó de él, cada progreso, por mínimo que pareciera, era una victoria. Preparó un poco de desayuno simple, pan recién horneado, un poco de leche y frutas que había guardado de la cosecha reciente. Con cuidado, llevó el plato hasta el cobertizo y lo colocó frente a ella. La mujer lo observó con curiosidad y por primera vez, intentó sonreír. No era una sonrisa amplia, pero sí suficiente para que don Manuel sintiera un alivio profundo. Su esfuerzo estaba funcionando. La humanidad y la bondad, pensó, siempre tienen un efecto inesperado y positivo. Mientras ella comía lentamente, él se sentó a su lado, dispuesto a hablarle y entender algo más de su historia. Intentó preguntarle de dónde venía, cómo había llegado hasta allí y si necesitaba algo. La mujer escuchaba atentamente, aunque aún no podía responder con palabras. Sus gestos eran precisos, asentía suavemente, movía las manos para indicar hambre o sed, y sus ojos seguían cada movimiento de don Manuel con atención. Parecía entender cada cosa que él hacía, como si reconociera que todo estaba hecho con cuidado y respeto. Durante la mañana, don Manuel comenzó a recordar fragmentos de historias que había escuchado en su juventud sobre viajeros que llegaban a lugares desconocidos en busca de ayuda. Historias sobre caminos largos y difíciles, sobre encuentros inesperados y amistades que surgían en circunstancias poco comunes. Mientras observaba a la mujer, se dio cuenta de que estaba viviendo uno de esos relatos de manera real.
Y aunque no conocía todavía el final, sabía que cada pequeño gesto podía marcar la diferencia. Al mediodía, el calor comenzó a hacerse más intenso. Don Manuel decidió que era mejor mantener a la mujer dentro del cobertizo, protegido del sol. Preparó un pequeño abanico con cartón y lo movía suavemente sobre ella mientras descansaba. Observó cómo su respiración se calmaba y cómo los ojos se cerraban por momentos. Era evidente que necesitaba dormir, y él se quedó cerca, atento a cualquier movimiento, pero sin interrumpir su descanso. A medida que pasaban las horas, la mujer comenzó a mostrar signos de recuperación más claros. Logró incorporarse un poco, sentándose con apoyo de una manta y observando el rancho a su alrededor. Sus ojos brillaban con curiosidad y un poco de temor, como si todo lo que veía fuera nuevo para ella. Don Manuel le indicó con gestos que podía explorar un poco el lugar, pero que debía hacerlo con cuidado. La mujer se movió lentamente, tocando suavemente las paredes del cobertizo, las mantas y los objetos que encontraba. Todo parecía fascinante para ella, y cada descubrimiento le provocaba una pequeña sonrisa. Don Manuel aprovechó esos momentos para enseñarle pequeñas rutinas, como beber agua sin derramarla, cómo mantenerse cómoda bajo el sol y cómo moverse por el rancho sin tropezar. No podía comunicarse con palabras, pero los gestos, las miradas y las expresiones lograban un entendimiento silencioso entre los dos. Poco a poco, la confianza crecía, y con ella, la sensación de seguridad que ambos compartían. Cada gesto de cuidado, cada mirada amable, servía como un puente entre dos mundos diferentes. Mientras la tarde avanzaba, don Manuel decidió que era hora de revisar los alrededores del rancho. Tomó su sombrero y se acercó a la puerta del cobertizo para invitar a la mujer a acompañarlo. Ella dudó al principio, pero finalmente asintió. Salieron juntos, con el sol bañando sus pasos y las sombras moviéndose suavemente detrás de ellos. Caminaron lentamente entre los pastizales, y la mujer parecía fascinada por todo lo que veía, el movimiento de los animales, el sonido del viento entre los árboles, la luz cambiando de color mientras se acercaba el atardecer. Durante el paseo, don Manuel notó que la mujer miraba constantemente hacia el horizonte, como si buscara algo. Él intentó señalarle distintos puntos de referencia, mostrando la casa, el granero y los cercos del rancho. Cada vez que ella miraba más allá, parecía pensativa, como recordando algo o tratando de entender su ubicación. Don Manuel no presionó. Comprendió que había partes de su historia que aún no estaban listas para contarse, y que la paciencia sería su mejor aliado. Cuando regresaron al cobertizo, el cielo comenzaba a teñirse de tonos naranjas y rosados. Don Manuel preparó una cena sencilla, sopa con vegetales y un poco de pan. La mujer aceptó con gratitud y comió despacio, disfrutando cada bocado. Durante la comida, él le indicó con gestos que podía descansar después de cenar, y ella lo hizo, acomodándose entre las mantas con una expresión de tranquilidad. Don Manuel observó cómo se relajaba, sintiendo una satisfacción silenciosa. El cuidado que estaba ofreciendo no solo ayudaba a la mujer a recuperarse, sino que también le traía a él una sensación de propósito y compañía. Después de la cena, don Manuel se sentó cerca del cobertizo, contemplando el cielo estrellado. La noche estaba clara, y la luna iluminaba suavemente los pastizales. Pensó en lo inesperado de la vida, cómo un simple encuentro podía cambiar el rumbo de los días, cómo alguien desconocido podía convertirse en parte de su rutina y de su preocupación. Cada estrella parecía recordarles que el mundo estaba lleno de historias sin contar, de conexiones inesperadas y de oportunidades para mostrar bondad. Mientras reflexionaba, escuchó un pequeño sonido detrás del cobertizo. Se giró con cuidado y vio que la mujer lo estaba observando. Sus ojos transmitían una mezcla de curiosidad y algo más, una especie de intención silenciosa que don Manuel no podía descifrar. Ella levantó la mano suavemente, señalando hacia un punto del cielo. Parecía querer mostrarle algo, aunque él no entendía exactamente qué. Sonrió y asintió, reconociendo que estaban encontrando formas de comunicarse más allá de las palabras. Durante esa noche, don Manuel se dio cuenta de que cada pequeño gesto, cada momento compartido, fortalecía un vínculo que iba más allá de la simple ayuda. Había confianza, respeto y una especie de complicidad silenciosa que crecía con cada hora que pasaban juntos. La mujer, aunque aún misteriosa, comenzaba a mostrar signos de sentirse segura en el rancho, y él comenzaba a sentir que su vida estaba entrelazada con la de ella de manera inesperada. Antes de dormir, don Manuel preparó un lugar más cómodo para la mujer dentro del cobertizo,
colocando mantas adicionales y ajustando la lámpara para que no le molestara la luz. Se sentó cerca, observando cómo respiraba con calma y cómo sus párpados se cerraban poco a poco. La noche traía consigo un silencio acogedor, roto solo por los sonidos suaves del viento y de los animales que se movían a lo lejos. Todo parecía indicar que, por el momento, el peligro estaba lejos y que podían disfrutar de un instante de tranquilidad. Sin embargo, don Manuel sabía que la calma era temporal. La presencia de la mujer y su historia incompleta despertaban preguntas que no podían ignorarse. ¿Quién era ella? ¿De dónde venía? ¿Por qué había llegado sola y herida al rancho? Aunque no podía responder ninguna de estas preguntas todavía, decidió que la mejor manera de enfrentar lo desconocido era con paciencia y cuidado. Cada acción que tomaba, cada palabra o gesto, sería un paso hacia el entendimiento y la confianza mutua. Así, mientras la luna iluminaba suavemente el rancho y la mujer dormía tranquila, don Manuel se permitió un momento para respirar y reflexionar. La vida, pensó, tiene formas curiosas de enseñar lecciones, a veces a través de desafíos, otras a través de encuentros inesperados. Y aunque aún no sabía qué sorpresas le esperaban, estaba listo para enfrentarlas con calma y humanidad, guiado por la compasión y la determinación de ayudar a alguien que, aunque desconocido al principio, comenzaba a sentirse como parte de su mundo. La mañana siguiente amaneció con un aire diferente. El sol se asomaba lentamente, pero algo en la atmósfera parecía indicar que aquel día no sería como los anteriores. Don Manuel notó un silencio inusual en el rancho, ni los pájaros cantaban con su habitual alegría, ni los animales mostraban la habitual actividad de la mañana. La sensación de tranquilidad que había reinado hasta ahora comenzaba a cambiar, y aunque no podía explicarlo, sintió un leve estremecimiento en el pecho. Se levantó temprano, como de costumbre, y caminó hacia el cobertizo. La mujer estaba despierta antes de que él llegara, sentada sobre las mantas, observando el horizonte. Su expresión parecía concentrada, casi meditativa. Don Manuel la saludó con un gesto amable y se acercó lentamente, intentando no interrumpir su concentración. Ella levantó la cabeza, lo miró por un instante y luego volvió a mirar hacia el exterior, señalando algo con la mano. Era como si quisiera mostrarle que había notado algo fuera de lo común. ¿Qué ves?, preguntó don Manuel, aunque sabía que aún no podía obtener una respuesta clara en palabras. La mujer indicó con gestos hacia el sendero que llevaba más allá del rancho. Don Manuel frunció el ceño. Ese camino rara vez era usado, salvo por algún viajero ocasional o por los animales que lo cruzaban. No había señales evidentes de movimiento reciente, pero la manera en que ella señalaba le hacía pensar que algo o alguien había pasado por allí. Se preguntó si era su imaginación o si realmente había algo que ellos debían notar. Decidió que lo más prudente era vigilar desde una distancia segura. Preparó un pequeño lugar en lo alto de una colina cercana, desde donde pudiera observar el rancho y el sendero sin ser demasiado evidente. La mujer lo acompañó, moviéndose con cautela, y se sentó a su lado, observando el mismo punto que él. A pesar de que no podían comunicarse con palabras, la sincronía de sus movimientos y la atención compartida creaban un entendimiento silencioso. Ambos sabían que algo estaba por cambiar, aunque aún no podían identificar qué. Durante varias horas, permanecieron observando. La brisa movía suavemente las hojas de los árboles, y los animales continuaban sus actividades cotidianas, pero no había señales visibles de ningún visitante. Sin embargo, don Manuel sentía una inquietud que crecía con cada minuto. Había algo en la mirada de la mujer, una mezcla de atención y alerta, que le hacía confiar en que su percepción no estaba equivocada. Ella parecía percibir detalles que él no podía notar, como si tuviera una conexión especial con el entorno que los rodeaba. Al mediodía, la mujer hizo un gesto que llamó la atención de don Manuel. Señaló hacia el rancho y luego hacia la puerta principal, indicando que debían volver. Con cuidado, descendieron la colina y regresaron al cobertizo. Mientras caminaban, él observó sus movimientos, eran ágiles, aunque todavía delicados por la recuperación. Cada paso era medido, como si ella evaluara constantemente el terreno y anticipara cualquier sorpresa. Don Manuel comenzó a darse cuenta de que la mujer no solo estaba débil por la herida, había en ella una especie de atención y determinación que la hacía especial. Una vez dentro del cobertizo, don Manuel decidió que era necesario fortalecer la seguridad alrededor del rancho, no por miedo, sino por precaución. Recorrió los cercos, revisando cada poste y asegurándose de que no hubiera puntos débiles. Mientras trabajaba,
la mujer lo observaba con interés. De vez en cuando, tomaba una pequeña rama y la sostenía frente a ella, como si estuviera practicando algún tipo de movimiento o técnica, aunque no parecía tener intención de usarla contra nadie. Era un gesto curioso que despertaba la intriga de don Manuel, parecía tener habilidades que él desconocía, pero no mostraba agresividad alguna. El resto de la tarde transcurrió en una mezcla de rutina y observación. Don Manuel preparó la comida, y la mujer, aunque aún débil, comenzó a colaborar en pequeñas tareas, acomodar mantas, limpiar un poco el suelo, ayudar con el agua para los animales. Cada acción, por mínima que fuera, mostraba que estaba recuperando fuerza y que también quería contribuir al cuidado del rancho. La relación entre ellos se volvía más fluida, los gestos, las miradas y los movimientos compartidos creaban una comunicación silenciosa que les permitía entenderse sin palabras. A medida que el día avanzaba, comenzaron a aparecer señales que reforzaban la sensación de que algo estaba por suceder. Algunos animales del rancho parecían más inquietos de lo habitual, los caballos relinchaban con un tono diferente, los perros se movían de un lado a otro, atentos a sonidos que don Manuel apenas podía escuchar. La mujer, en cambio, permanecía tranquila, observando cada reacción con una atención casi instintiva. Parecía percibir lo que él no podía, y su postura mostraba que estaba lista para actuar si fuera necesario. Al caer la tarde, don Manuel decidió dar un paseo breve con la mujer por los alrededores del rancho. La luz del atardecer creaba sombras largas y daba a todo el paisaje un aspecto misterioso. Mientras caminaban, ella señalaba árboles, piedras y senderos, indicando detalles que don Manuel no había notado antes, huellas, ramas movidas, señales de animales o visitantes recientes. Cada señal aumentaba la sensación de alerta, pero también fortalecía la colaboración entre ellos. Juntos, estaban aprendiendo a observar el entorno con atención y precaución. Durante ese paseo, don Manuel comenzó a preguntarse sobre el origen de la mujer. Sus gestos y movimientos mostraban conocimiento del terreno y cierta experiencia en viajar o sobrevivir en lugares desconocidos. No parecía una visitante común, y cada detalle que mostraba aumentaba el misterio de su presencia. Aunque no podía preguntarle directamente, observaba atentamente sus gestos y trataba de comprender su historia a través de ellos. La curiosidad crecía con cada minuto, y don Manuel sentía que pronto tendría que descubrir la verdad. Al regresar al cobertizo, el cielo estaba teñido de tonos naranjas y morados. Prepararon la cena juntos, algo simple, pero suficiente para recuperar energías. Durante la comida, la mujer parecía más animada y segura de sí misma. Movía los gestos con precisión, mostraba curiosidad por los utensilios y los ingredientes, y de vez en cuando lanzaba miradas hacia la ventana, como evaluando el exterior. Don Manuel lo notó y comprendió que su presencia no era solo un misterio, también era un indicio de que pronto algo importante podría ocurrir en el rancho. Después de cenar, la mujer indicó con gestos que quería explorar un poco más, pero dentro de los límites del cobertizo y el rancho. Don Manuel aceptó, confiando en su juicio y experiencia. Observó cómo ella movía las mantas, organizaba los objetos y revisaba cuidadosamente cada rincón. Había algo casi ritual en sus movimientos, como si estuviera preparando el lugar para algo que aún no se había revelado. La atención al detalle y la serenidad con la que actuaba dejaban claro que estaba acostumbrada a enfrentar situaciones complicadas con calma y precisión. Mientras la noche avanzaba, don Manuel se sentó cerca de la ventana, observando el cielo estrellado. La luna iluminaba suavemente el rancho y la silueta de la mujer mientras revisaba cada rincón. Pensó en cómo la vida puede cambiar de manera inesperada, un simple encuentro puede traer consigo desafíos, misterios y oportunidades que uno no anticipa. Aunque todavía no comprendía completamente quién era ella ni cuál era su historia, sabía que cada momento compartido fortalecía un vínculo especial y único. En medio de la noche, la mujer se acercó a don Manuel y señaló hacia el horizonte, donde la luz de la luna apenas iluminaba los pastizales y el sendero que llevaba más allá del rancho. Su gesto era claro, había algo que él debía notar. Don Manuel levantó la vista y, aunque no veía nada evidente, sintió que su intuición debía prestarle atención. La mujer lo miró con una expresión que combinaba determinación y serenidad, y él comprendió que juntos debían estar atentos a lo que podía ocurrir. Antes de dormir, prepararon un lugar cómodo dentro del cobertizo. La mujer se acomodó entre las mantas y respiró profundamente, mostrando señales de cansancio, pero también de alerta constante. Don Manuel, sentado cerca, reflexionó sobre los días pasados, la ayuda que había brindado,
la confianza que había ganado, y el misterio que todavía rodeaba a la mujer. Cada momento compartido, cada gesto y cada mirada habían construido un entendimiento silencioso que fortalecía su vínculo y los preparaba para enfrentar lo inesperado. Esa noche, mientras la luna bañaba el rancho con su luz plateada, don Manuel comprendió que algo estaba a punto de cambiar. La mujer no era simplemente una visitante, era alguien con habilidades, observación y determinación que podrían alterar la rutina tranquila del rancho. Y aunque no sabía exactamente qué ocurriría, sentía que su paciencia, cuidado y colaboración con ella serían la clave para enfrentar cualquier situación que se presentara. El amanecer llegó con un aire pesado, distinto al de los días anteriores. Los primeros rayos de sol apenas tocaban los pastizales cuando don Manuel se levantó, con la sensación de que algo estaba diferente. No era miedo, pero sí una alerta silenciosa que le recorría la espalda. Había aprendido a confiar en su intuición después de tantos años en el rancho, algo le decía que aquel día no sería como los demás. Se dirigió al cobertizo, donde la mujer ya estaba despierta, observando el exterior con los ojos muy abiertos. Parecía casi hipnotizada por algo que solo ella podía percibir. Don Manuel se acercó lentamente y se sentó a su lado. Intentó comunicarse con palabras, pero ella solo lo miró fijamente y señaló hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a iluminar las colinas cercanas. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Había algo que ambos debían notar. Decidieron caminar juntos por los alrededores del rancho, como era habitual, pero aquella mañana todo parecía distinto. El aire estaba más frío y el silencio más intenso. Ni los pájaros cantaban ni los animales mostraban su actividad habitual. Cada paso que daban sobre la tierra seca parecía resonar más fuerte de lo normal. Don Manuel no podía dejar de mirar hacia todos los lados, sintiendo que cada sombra podía ocultar algo inesperado. La mujer caminaba a su lado con calma, pero sus ojos recorrían cada detalle, cada movimiento, cada señal que el rancho podía ofrecer. Mientras avanzaban hacia la colina cercana, comenzaron a notar cosas fuera de lo común. Algunas huellas de animales eran más grandes y profundas de lo normal, como si algo hubiera pasado por allí durante la noche. Ramas movidas y hojas aplastadas indicaban que el sendero había sido utilizado recientemente, pero no había rastros claros de quién o qué lo había hecho. Don Manuel frunció el ceño. No podía identificar con certeza si eran señales de visitantes, de animales o de alguna coincidencia natural. La mujer, sin embargo, parecía captar algo que él no percibía, y sus gestos indicaban que estaba alerta. Se detuvieron un momento en la cima de la colina. Desde allí, podían ver todo el rancho, el cobertizo, los cercos y los pastizales que lo rodeaban. La luz del sol brillaba sobre la tierra, creando un contraste de sombras que hacía que todo se viera más profundo y misterioso. La mujer señaló nuevamente hacia un punto del horizonte, y don Manuel siguió su mirada. A lo lejos, en la línea donde las colinas se encontraban con el cielo, parecía haber un movimiento, leve pero constante. Aunque no podía distinguir detalles, algo en aquel movimiento lo hizo tensar los músculos y contener la respiración. ¿Lo ves?, preguntó, aunque sabía que ella no podía responder con palabras. Ella asintió, señalando de nuevo con firmeza. Era como si quisiera decir, debemos estar preparados. Don Manuel comprendió que no era momento para descuidarse. Durante meses, la rutina tranquila del rancho había sido interrumpida por un solo encuentro inesperado. Ahora, parecía que ese encuentro traía consigo algo más grande, algo que no podían ignorar. La tensión crecía, pero también lo hacía su confianza mutua. Juntos, podían enfrentar lo que fuera que estuviera por ocurrir. Bajaron de la colina con cuidado, observando cada rincón del rancho y asegurándose de que todo estuviera en orden. Don Manuel revisó los cercos, el cobertizo y las entradas, mientras la mujer permanecía atenta a cualquier detalle. Sus ojos captaban señales pequeñas, hojas fuera de lugar, ramas quebradas, pequeñas marcas en la tierra. Cada gesto suyo era preciso y silencioso, y don Manuel comenzó a comprender que no era simplemente una visitante frágil, tenía habilidades que él no había percibido antes. Al mediodía, decidieron descansar un momento bajo la sombra de un árbol cercano. Don Manuel preparó un poco de agua y frutas, y la mujer bebió con cuidado, agradecida con un gesto. Mientras descansaban, él observó cómo ella parecía estar absorbiendo información de su entorno, como si estuviera construyendo un mapa mental del lugar y evaluando cada posible movimiento. Su concentración y precisión despertaron en don Manuel una mezcla de admiración y curiosidad.
No podía evitar preguntarse de dónde venía, quién era y cómo había adquirido esa capacidad de observación tan detallada. La tarde avanzó con la misma sensación de tensión contenida. Don Manuel comenzó a notar pequeños detalles que antes había pasado por alto, sonidos lejanos de pasos sobre la tierra, sombras que se movían entre los árboles, y el viento cambiando de dirección de manera extraña. Cada indicio aumentaba la sensación de que algo estaba cerca, aunque todavía no podían identificarlo claramente. La mujer permanecía serena, pero sus gestos y mirada mostraban que estaba lista para cualquier eventualidad. Decidieron regresar al cobertizo antes de que la luz del día comenzara a desaparecer. Mientras caminaban, la mujer señalaba de vez en cuando hacia el horizonte, indicando puntos que él debía observar. Don Manuel sentía que estaba aprendiendo a ver el mundo a través de sus ojos, captando detalles que antes le habrían pasado desapercibidos. Era como si una capa de atención especial se hubiera añadido a su percepción, y cada señal reforzaba la idea de que debían estar preparados. Al caer la noche, prepararon la cena juntos. La mujer ayudó a organizar la comida y a colocar las mantas para descansar después. Durante la cena, don Manuel notó que ella parecía especialmente concentrada, moviéndose con cuidado y observando cada rincón del cobertizo. Sus gestos eran precisos, y cada acción parecía tener un propósito. Él comprendió que no era simplemente un acto de cuidado personal, estaba preparándose, aunque él aún no entendía para qué. Después de cenar, se sentaron cerca de la ventana, observando el cielo estrellado. La luna iluminaba el rancho con un brillo suave, y las sombras se alargaban sobre los pastizales. La mujer señaló nuevamente hacia el horizonte, y don Manuel siguió su mirada. Esta vez, pudo percibir algo más definido, un grupo de figuras a lo lejos, moviéndose con coordinación y dirección clara. No podía distinguir quiénes eran ni qué buscaban, pero el simple hecho de verlos aumentó su sensación de alerta. Parece que no estamos solos, murmuró, aunque sabía que la mujer lo entendía sin necesidad de palabras. Ella sintió, con una expresión que mezclaba calma y determinación. Sus ojos brillaban con la luz de la luna, y don Manuel sintió que podía confiar en su juicio. A pesar de la incertidumbre, no había miedo en ellos, había preparación, atención y un entendimiento silencioso de que podían enfrentar cualquier situación si trabajaban juntos. Esa noche, antes de dormir, prepararon un lugar más cómodo dentro del cobertizo. La mujer acomodó las mantas con cuidado y respiró profundamente, mostrando señales de cansancio pero también de alerta constante. Don Manuel se sentó cerca, reflexionando sobre los últimos días, el encuentro inesperado, la recuperación de la mujer, el vínculo silencioso que habían construido y la sensación creciente de que algo importante estaba por suceder. Cada gesto, cada mirada, cada acción había fortalecido la relación y la confianza mutua. Mientras la luna iluminaba el rancho, don Manuel comprendió que estaban al borde de un cambio significativo. La presencia de la mujer no era casual, su conocimiento, atención y habilidades indicaban que algo grande se acercaba. Y aunque todavía no podía saber exactamente qué, estaba preparado para enfrentarlo con calma, paciencia y cooperación. La historia que había comenzado con un simple acto de bondad ahora se transformaba en un capítulo lleno de misterio y descubrimiento, y él estaba listo para vivirlo. El amanecer llegó con un color suave sobre el rancho. Los rayos del sol dibujaban sombras largas sobre los pastizales y las colinas, y el aire estaba lleno de una calma extraña, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Don Manuel se levantó temprano, con la sensación de que aquel día traería consigo respuestas. La mujer ya estaba despierta, sentada frente al cobertizo, observando el horizonte con la misma atención que había mostrado desde el primer día. Su expresión era serena, pero decidida, como si supiera algo que él aún no podía comprender. Hoy sabremos, murmuró don Manuel para sí mismo mientras preparaba un poco de agua y pan para compartir. Hoy descubriremos quién eres realmente y por qué llegaste hasta aquí. La mujer lo miró y asintió, como si entendiera perfectamente sus palabras. No necesitaban más, la conexión entre ellos era ahora más profunda que cualquier comunicación verbal. Caminó con él hasta la colina cercana, donde podían observar todo el rancho y los alrededores. Desde allí, don Manuel notó algo que antes no había podido distinguir, un grupo de caballos a lo lejos, alineados en dirección al rancho. No parecía haber amenaza ni peligro, más bien, la disposición de los jinetes parecía organizada, como si esperaran algo. No debemos temer, dijo la mujer, señalando con gestos hacia los caballos. Ellos vienen por mí, y tú has hecho lo correcto ayudándome.
Don Manuel frunció el ceño, tratando de comprender. Todo parecía confuso y al mismo tiempo lógico. La mujer no estaba sola en su historia, y su llegada al rancho no había sido casual. Con paciencia, observó cómo los caballos se acercaban lentamente, sus jinetes visibles al reflejarse la luz del sol en sus ropas y sombreros. Todo indicaba que no había intenciones de causar daño, más bien, parecían llevar un mensaje, una misión de cuidado y reconocimiento. La mujer se levantó con cuidado, moviéndose con una gracia silenciosa que sorprendió a don Manuel. Caminó unos pasos hacia el borde del sendero, levantó la mano y comenzó a saludar a los jinetes a lo lejos. Ellos respondieron con gestos igualmente respetuosos, inclinando la cabeza y deteniendo sus caballos a una distancia prudente. La escena tenía un aire ceremonial, como si ambos lados estuvieran siguiendo un protocolo no escrito, una danza silenciosa de reconocimiento y respeto. Don Manuel observaba, maravillado y con un sentimiento profundo de alivio. Durante días había cuidado de esta mujer sin saber realmente quién era ni de dónde venía, y ahora todo comenzaba a tener sentido. Sus sospechas de que había algo especial en ella eran correctas. Ella no solo tenía habilidades de observación y cuidado, sino que también pertenecía a un grupo que valoraba la vida, la confianza y la cooperación, cualidades que don Manuel había demostrado sin siquiera proponérselo. A medida que los jinetes se acercaban, la mujer comenzó a comunicarse con ellos a través de gestos, indicando que don Manuel había sido un aliado confiable. Los jinetes respondían, bajando lentamente los caballos y acercándose al rancho de manera ordenada. La tensión que había sentido don Manuel durante días comenzó a transformarse en comprensión y gratitud. Todo lo que había hecho, cada gesto de cuidado, cada decisión de proteger y ofrecer ayuda, había sido observado y valorado por este grupo distante que ahora estaba frente a él. La mujer se volvió hacia don Manuel y con gestos suaves, le indicó que todo estaba bien. Se acercó a él y, por primera vez, extendió la mano de manera amigable, invitándolo a acercarse al grupo de jinetes. Él dudó por un momento, pero luego entendió que aquel gesto era un reconocimiento silencioso de su humanidad y su bondad. Caminó junto a ella, siguiendo su guía, y pronto se encontró frente a los jinetes, quienes lo miraron con respeto y sin ningún indicio de amenaza. Uno de los jinetes, que parecía liderar al grupo, descendió del caballo y se acercó a don Manuel. Su rostro reflejaba autoridad y calma al mismo tiempo. Extendió la mano y la estrechó firmemente, un gesto simple pero lleno de significado. Don Manuel comprendió que había pasado una prueba silenciosa, una evaluación de carácter que no se había basado en palabras ni en conflictos, sino en acciones. Su bondad, paciencia y cuidado habían sido suficientes para demostrar que merecía confianza. «Has hecho lo correcto», dijo el líder del grupo, con voz firme pero amable. «Esta mujer no habría podido llegar hasta aquí sin tu ayuda. Tu generosidad y paciencia han sido observadas y apreciadas». Don Manuel asintió, sintiendo una mezcla de alivio y orgullo silencioso. No había buscado reconocimiento, solo había actuado conforme a lo que consideraba justo y humano. Pero saber que su esfuerzo había significado algo para alguien más le dio una satisfacción profunda, una confirmación de que incluso los actos más simples pueden tener repercusiones importantes. La mujer, que hasta ahora había permanecido en silencio, se acercó a don Manuel y le mostró un pequeño símbolo que llevaba consigo, indicando que pertenecía a su grupo. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Él había sido aceptado, reconocido y respetado. Don Manuel lo comprendió sin necesidad de explicación. La historia que había comenzado con un simple acto de bondad ahora tenía un cierre lleno de entendimiento, gratitud y respeto mutuo. El grupo de jinetes permaneció un tiempo más, interactuando de manera ordenada y tranquila. Don Manuel tuvo la oportunidad de observar la precisión y coordinación con la que se movían. Cada gesto, cada mirada, cada movimiento estaba calculado, pero sin rigidez, había armonía en su organización. La mujer se movía entre ellos con familiaridad, indicando su posición y asegurándose de que todo transcurriera sin problemas. Don Manuel comprendió que había sido testigo de algo especial, un grupo que valoraba la cooperación, la observación y el respeto, y que ahora lo aceptaba como parte de esa dinámica, aunque fuera de manera temporal. Mientras el sol ascendía, iluminando cada rincón del rancho, la mujer le indicó a don Manuel que podía regresar a su vida cotidiana. Había cumplido su papel, y ahora todo estaba en su lugar. Los jinetes comenzaron a alejarse lentamente, guiando a la mujer hacia un destino desconocido para él, pero seguro para ella.
Don Manuel los observó desaparecer en la distancia, sintiendo una mezcla de alegría y nostalgia. La presencia de la mujer había cambiado su vida, aunque de manera silenciosa y respetuosa. Cuando todo quedó en calma, don Manuel regresó al cobertizo y se sentó, observando el rancho y los pastizales que tanto amaba. La tensión de los últimos días se había desvanecido, reemplazada por una sensación de satisfacción tranquila. Había aprendido que la bondad, la paciencia y la observación cuidadosa podían generar conexiones profundas y sorprendentes, incluso con personas y circunstancias que parecían completamente desconocidas. Reflexionó sobre la experiencia, como un simple acto de ofrecer agua y refugio había desencadenado toda una serie de eventos que no podía haber anticipado. Cada decisión tomada con cuidado y respeto había sido observada y valorada, y el resultado final había sido más grande de lo que había imaginado. La lección era clara: la bondad y la atención a los demás no solo benefician a quienes reciben ayuda, sino que también transforman a quien la ofrece. A medida que el día avanzaba, don Manuel comenzó a retomar sus rutinas habituales con un nuevo sentido de propósito. Alimentó a los animales, revisó los cercos y caminó por los pastizales, pero esta vez con una sensación de gratitud y reconocimiento por todo lo que había aprendido. Su vida, aunque aparentemente igual en apariencia, había cambiado profundamente. Ahora sabía que cada gesto amable, cada decisión basada en la compasión, podía tener un impacto que trascendía la rutina diaria y alcanzaba dimensiones inesperadas. Esa noche, mientras el rancho quedaba en silencio y la luna iluminaba suavemente los pastizales, don Manuel se permitió un momento para reflexionar. La mujer, cuya identidad había permanecido en parte un misterio, había llegado a su vida en el momento justo. Su presencia había traído desafíos, atención y aprendizaje, y también le había recordado la importancia de actuar con humanidad en cada situación. Cada gesto, cada mirada, cada momento compartido había construido un puente invisible entre dos mundos que se habían encontrado por casualidad. El ranchero comprendió que no todas las historias necesitan palabras para ser entendidas. Algunas se revelan a través de gestos, atención, paciencia y bondad silenciosa. La vida, pensó, es una serie de oportunidades para conectar con los demás, y esas conexiones, aunque breves o inesperadas, pueden cambiarlo todo. Con el cielo estrellado sobre él, don Manuel cerró los ojos por un momento, respirando profundamente el aire fresco del rancho. La experiencia de los últimos días le había enseñado que incluso los encuentros más simples y desinteresados pueden traer consigo lecciones profundas, misterios resueltos y conexiones que permanecen mucho tiempo después de que los protagonistas se han ido. Y mientras las estrellas brillaban sobre los pastizales, supo que su mundo, aunque pequeño y aislado, estaba lleno de posibilidades, gracias a un acto de bondad que había empezado con ofrecer agua a una mujer que necesitaba ayuda.